Nacer, vivir, morir y renacer es un ciclo al que constantemente se imagina que puede seguir el alma del ser humano, tal cual como si fuera una línea dibujada y trazada por algo más que el simple destino o el universo, por quizá una fuerza metafísica mucho más grande de lo que podemos imaginar o por una entidad superior como puede ser un dios. Pero ¿qué pensarías si te dijera que aquel dios o aquella fuerza cósmica superior que probablemente rige nuestro destino luce de esta manera? Pues este curioso rostro verde con rasgos bastante característicos es como lo plantea el juego de Astermind, esa entidad superior que le da sentido a la vida y a la muerte y que forma un puente en el ciclo del renacimiento. Este extrañísimo rostro se llama Tong Nou y es la representación física de la isla de Tong Nou, una dimensión la cual dota del poder de la reencarnación a todas las almas que llegan a aquel lugar. Todo esto desde un trasfondo religioso. Astermind es un juego que propone esta idea mediante la exploración de toda una historia alocada con gráficos extrañísimos y una música que debo decir es bastante pegadiza. Hola a todos, yo soy Uzi Banana, un amante de los videojuegos extraños y el día de hoy vamos a dar un pequeño paseo onírico, como ya es costumbre en este maldito canal, por uno de los juegos más curiosos que he visto y que desde hace tiempo había querido hablar. El día de hoy con ustedes, Astermind, o mejor conocido como Mente Oriental, las almas perdidas de Tong Nou. Así que vamos, iniciemos este recorrido rarísimo. Este juego es obra de Osamu Sato, un desarrollador bastante particular, mejor conocido por su obra LSD Dream Emulator, otro juego bastante curioso en el que se replica la experiencia de estar en el mundo onírico de los sueños y que trata de dar un acercamiento lo más fiel posible al jugador de cómo se siente estar dentro de uno. Por otro lado, en Astermind, Osamu busca dar la experiencia de renacer, una idea que suena ya por mucho bastante alocada, pero que si has jugado el LSD Dream Emulator, quizá no te parezca de nada extraña. En Astermind nos ponemos en los zapatos de un hombre llamado Rin, el cual ha muerto. Su alma ha sido llevada a la isla de Tong Nou, pero Rin se niega a abandonarla, por lo que este parte en busca de su alma hacia la isla. Antes Rin se cruza con su amigo Yashiro, quien le da un alma temporal la cual dura 49 días para que así pueda entrar al mundo de la mente oriental y recuperar su propia alma. El juego ya desde un inicio nos muestra que el viaje de Rin será bastante extraño, los gráficos, la atmósfera y el sonido son prueba viviente de esto. Por otro lado, el juego nos muestra el ciclo del renacimiento con la muerte una y otra vez. En este juego no hay pantalla alguna de Game Over, sino que más bien morir es de hecho estar un paso más cerca del final del juego, pues para que Rin pueda recuperar su alma original, debe morir y reencarnar una y otra vez, hasta aprender todo lo que Tong Nou tiene para enseñarle. Rin debe renacer en 9 criaturas distintas, las cuales en realidad son partes divididas de lo que era él originalmente. Cada una de estas 9 partes le enseñarán a Rin diferentes cosas, para así, al final de todo, este pueda transmutar de vuelta a su alma de origen. Pero sabiendo esta pequeña sinopsis del juego, ¿cuál es la lógica en realidad detrás de aquella extraña aventura y por qué mucho del aspecto artístico de Astermind es tan raro? Todo esto se debe en realidad a su inspiración artística, la cual se ve profundamente arraigada por el pensamiento budista y la idea del renacimiento. Mucho de esto se puede notar en las ideas que el juego trata de darnos a entender, pero también en el apartado artístico que denota esta faceta del juego. El mundo de Tong Nou está dividido por varias secciones o islas en las cuales podremos encontrar bastantes cosas. Rin, el protagonista de esta historia, debe morir y renacer en 9 criaturas diferentes para recuperar su alma, pero además debe recolectar a su vez 5 magatamas que en teoría vendrían a ser partes diferentes del alma original de Rin.
Es por este motivo que se debe recorrer todas las tierras de la cabeza flotante de Tong Nou. La forma de interactuar y navegar por las tierras es bastante original. La primera de las 5 tierras es la Tierra de la Vida, a la cual se puede acceder por la oreja izquierda de la cabeza flotante. De forma similar se puede acceder a las otras tierras. Por ejemplo, para la Tierra del Deseo se accede por la oreja derecha, y para acceder a la montaña sagrada, el lugar donde finalmente Rin encontrará su alma, se accede por detrás de la cabeza de Tong Nou. A lo largo del juego, como mencionaba, se deben recolectar magatamas para poder acceder a la montaña sagrada y encontrar el alma de Rin entera, pero a lo largo de todo el juego podemos ver otros fragmentos de magatamas, algunos oscuros que provocan pesadillas a Rin y otros de un tono verde semioscuro, los cuales, como se puede suponer, representan almas perdidas que han quedado atrapadas en las tierras de Tong Nou. Por otro lado, también encontramos muchas criaturas bastante curiosas a lo largo del juego. Muchas de estas son de aspectos singulares que dotan al juego de esta aura mística y espiritual, con formas no humanas que nos hacen sentir que estamos frente a algo más. Además, el rol que muchos de estos juegan son de un carácter casi religioso, pues muchos de estos cumplen papeles de fondo de la propia cosmovisión de la Tierra de la mente oriental. El juego entero es una representación estilizada y caótica del ciclo de reencarnaciones que la corriente budista del pensamiento plantea. En este juego, morir no es igual a perder la partida, sino más bien al contrario, es estar un paso más cerca de superar el ciclo de reencarnaciones y trascender a un plano distinto. En Mastermind, Rin, el personaje principal, como recordarás, debe recuperar su alma, reencarnando una y otra vez en diferentes tipos de criaturas, que en realidad son partes individuales que le ayudarán a comprender su propia alma. Tanto el budismo como el juego nos plantea que luego de reencarnar en 9 entidades distintas y haber entendido lo que cada una de las 9 buscaba comunicar o darnos a entender, finalmente se puede trascender a un plano diferente o encontrar de alguna manera la iluminación. Sin embargo, en Mastermind, al final de toda la travesía, Rin decide reencarnar nuevamente tomando su alma de vuelta, lo que en pocas palabras provoca un ciclo infinito de morir y reencarnar. Este juego es bastante especial por muchos motivos, pero si nos detenemos a observarlo desde el punto de vista de su creador, Osamu Sato, es el primer juego de él y es de hecho el primer acercamiento que Sato nos da a todo este mundo surreal y onírico que deja como impresión en muchas de sus obras, no solo de videojuegos. Osamu Sato no es solo un programador de videojuegos, es todo un artista multidisciplinario en el que en cada obra deja una huella. Además de programar y componer la música de sus juegos, se involucra en todo el nivel artístico. De hecho, Osamu Sato considera muchas de sus creaciones más que simples videojuegos, pues la composición que él tiene para crear estos es desde un punto de vista más experimental, y para Osamu Sato estas son experiencias. Muchas de sus obras, fuera de los videojuegos, dejan ver esta huella que Sato ha construido a lo largo del tiempo, desde sus composiciones tempranas, sus obras conceptuales y visuales, así como por ejemplo en Mastermind, todo el concepto tan excepcional y original que Sato plantea. Entender a Mastermind es al mismo tiempo entender a su creador. Sin embargo, Osamu Sato es un artista complejo y original al que probablemente necesite dedicarle un video mucho más detallado para entender quién es, pero por lo pronto debemos estar seguros que la visión artística de Osamu Sato juega un papel crucial tanto para este juego como en LSD Dream Emulator. Las cuestiones filosóficas, existencialistas, artísticas y visionarias de Osamu Sato llegan a construir un juego que al final es tanto disfrutable para jugadores casuales como para aquellos que gustan de videojuegos extraños o complejos. Ya por último, Mastermind es uno de los juegos más locos que he tenido la oportunidad de probar. Es en el fondo una experiencia sobre la muerte, la mente y la búsqueda de uno mismo. No es un juego para ganar, sino para comprender. Sin nada más que añadir, yo soy Uzi Banana, un amante de los videojuegos extraños, y nos veremos en otro video. Bye.